Hola, saludos estimados estudiantes. Hemos llegado al módulo 8 y final de este curso de Administración Eclesiástica y vamos a considerar algunas ideas para lo que es la elaboración del trabajo final, lo que hemos llamado el Manual de Administración para la Iglesia local. Les recuerdo que este es el proyecto final. Ahora, antes de entrar en detalle, yo quiero comentarles algunas cosas que es necesario que ustedes puedan conocer. Por ejemplo, en primer lugar, cuando usted revisa la literatura y el material que las editoriales cristianas han dispuesto, todos los libros aportan algo, pero no todos los libros tienen la información ordenada o estructurada de la misma manera. Y esto se debe al hecho de que en la administración encontramos mucho del tema de las conductas humanas y también componentes de las ciencias sociales. Entonces, lo que para un autor de un libro de gestión y administración eclesiástica es lo más importante, para otro autor no lo es tanto. Y por lo tanto, lo que hemos hecho nosotros en este curso es tratar de mirar el campo de la administración eclesiástica, que es un área vital de la teología práctica, es decir, es la última capa de actividades teológicas que se hace en la vida de la iglesia local para que ésta pueda funcionar. Usted entiende, por ejemplo, que una iglesia sin identidad va a fracasar, o una iglesia sin políticas claras en lo financiero va a tener tremendos problemas, o una iglesia sin una base de fe o una declaración doctrinal, lo mismo. Lo mismo va a ocurrir también en el campo del gobierno y de la administración de la iglesia. Por eso es que en este módulo le estamos proveyendo, ¿no es cierto?, los libros más importantes que usamos en este curso para que usted los pueda revisar una última vez completos para el trabajo final y al mismo tiempo usted pueda aprender de ellos. Ahora, también quiero decir que el campo de la administración eclesiástica, del gobierno, de la iglesia, en los temas administrativos es un arte. No todos lo hacen igual, a no todos les funcionan las cosas de la misma manera, pero lo importante es que hayan ciertos principios y ciertos valores que sean fundamentales. Por ejemplo, hoy día como están las cosas y el desarrollo de la maldad en el mundo, usted no puede poner a maestros de escuela dominical o a trabajar con niños que no sean claramente conocidos, que no tengan un buen testimonio y que claramente se pueda confiar en ellos. Particularmente sugerimos que con niños pequeños se trabaje esencialmente con hermanas. De hecho, les recuerdo que hoy día en el propio campo del Ministerio de Educación chileno ya existe un certificado de habilitación o inhabilidad para trabajar con niños y menores de edad. Esto como una forma que la propia sociedad descubrió para poder proteger a los niños. Entonces, en este módulo final hay que entender lo siguiente. Este es un campo muy importante que debe estar en toda iglesia. Se debe hacer, no se debe dejar de lado, no se debe olvidar, porque el diablo puede entrar por la falta de procedimientos a destruir una iglesia. Es algo que ocurre, no hablamos desde la teoría, somos, en el caso mío, pastores o pastor en ejercicio que he vivido mucho de lo que enseño acá, por lo tanto no estoy enseñando desde la teoría. Yo sé que usted puede decir y considerar, bueno, yo no estoy de acuerdo en esto o en esto otro. Puede ser, está bien, a mí no me complica, pero un día usted va a tener que dar cuenta ante Dios de la gestión, no solo de la predicación de la palabra y de la enseñanza del discipulado o del evangelismo, sino también de todos los recursos que Dios le dio a usted para que su obra avanzara. Por lo tanto, es importante que usted pueda aprovechar este curso y tomar las ideas más útiles que el curso le ha dejado para poder generar un adecuado, ¿no es cierto?, manual de administración para la iglesia local. Así que habiendo dicho esto, entramos en materia porque debemos entender que vamos a hacer este trabajo final para sintetizar y aplicar todas las ideas, ¿no es cierto?, que hemos aprendido en los módulos anteriores y para que nos quede la experiencia en el cuerpo de pasar de la teoría que hemos visto aquí en el curso a la creación de una herramienta clave, práctica,
fundamental para la salud de la iglesia local a largo plazo, porque esto es lo que nos importa. Cuando no se hacen las definiciones a tiempo, quedan los desastres. Desastres en la gestión del dinero, desastres en el levantamiento de líderes, iglesias que se dividen, etcétera. Entonces, podemos preguntarnos, bueno, ¿y por qué tener un manual de funciones y procedimientos? Porque un manual administrativo, o que a veces también se llama manual de políticas y procedimientos, o estatutos operativos o nombres similares, va a ser un documento clave, vital, para cualquier iglesia que sea bien administrada, porque tiene varios propósitos. Por ejemplo, va a darnos claridad, proporciona la claridad de cómo se hacen las cosas. Vamos a eliminar ambigüedades, porque va a ocurrir que algunos hermanos van a querer hacer las cosas de una manera y otros de otra. Y si no hay una definición a priori, entonces esto va a generar problemas. Pero también necesitamos un manual de administración eclesiástica porque vamos así a asegurar la consistencia. Nos va a permitir saber y garantizar que las decisiones que se toman en la obra de Dios son coherentes y son justas. No están basadas en la arbitrariedad del pastor o del líder del momento. La iglesia ha definido una base de fe, la iglesia ha definido una visión, ha definido una misión, ha definido estatutos de conducta, objetivos generales, objetivos específicos, políticas financieras, etcétera. Entonces, en todas estas áreas de operación de la iglesia va a haber consistencia. Recuerde usted que una iglesia, si bien no tiene fines de lucro, enfrenta los mismos desafíos administrativos que cualquier organización humana. Ahora también un manual de administración eclesiástica nos va a ayudar a capacitar a los hermanos. Se va a volver una herramienta invaluable para orientar y capacitar a los nuevos voluntarios, a los nuevos líderes, a los nuevos diáconos, a los nuevos ancianos, y aún si el día de mañana la iglesia necesita un nuevo pastor, al nuevo pastor que llegue. Además, va a ayudarnos a mantener la memoria institucional de la organización de la iglesia. Va a proteger a la iglesia de perder conocimientos operativos cuando los líderes cambian. No puede ser que con cada nuevo tesorero que asuma y su equipo haya que reinventar todas las reglas, todos los procedimientos de documentación. No, no es adecuado. Pero además un manual de administración eclesiástica nos va a ayudar en el clave proceso de la rendición de cuentas, porque nos va a permitir evaluar lo que se ha estado haciendo con el alineamiento de la identidad teológica de la iglesia y su estrategia que fue definida en la visión y la misión. Ahora bien, un manual en general debe contener contenidos mínimos, una estructura básica mínima. Así que podemos considerar algunas áreas esenciales del manual, ¿no es cierto?, de administración eclesiástica. Por ejemplo, debe tener el aspecto de fundamentos teológicos. ¿Cuál es la declaración de fe doctrinal de la iglesia? ¿Dónde está la declaración de visión, misión, valores, objetivos generales, objetivos específicos? También debe incluir el gobierno y la estructura. ¿Cómo va a estar compuesto el gobierno de la iglesia? ¿Somos una iglesia congregacional, presbiteriana, episcopal, una mezcla? ¿Qué es lo que somos? Y al mismo tiempo debe mantener un organigrama de la iglesia. Hay un pastor, un comité asesor, un cuerpo de ancianos, un cuerpo de diáconos, un cuerpo de líderes de ministerios, un cuerpo de, ¿no es cierto?, especialistas en distintas áreas, etcétera. Pero también un manual de administración eclesiástica debe definir la membresía, es decir, bajo qué condiciones alguien se puede hacer miembro de nuestra iglesia, cuáles son los requisitos. Debe haber un procedimiento para recibir a los nuevos miembros. Debe haber una declaración de derechos y responsabilidades de los miembros. En muchas iglesias, los manuales incluyen lo que se llama un pacto de membresía. La persona firma un documento en el cual acepta la identidad de la iglesia y se compromete a trabajar como miembro de esa iglesia en esa dirección, porque hay muchas situaciones extrañas que ocurren.
Me contaban de una situación en Estados Unidos donde un hermano de características pentecostales llegó a una iglesia que no creía en la obra del Espíritu Santo para el siglo XXI, era más bien cesacionista que continuista, y el hermano comenzó a escalar en ciertos niveles de la organización de la iglesia y empezó a enseñar sobre la obra del Espíritu Santo, el bautismo, y esto comenzó a generar tensiones dentro de la iglesia. Y el hermano cometió el error de no respetar la identidad de la iglesia que se definía como una iglesia que no creía en la obra del Espíritu Santo para el siglo XXI. Y la cosa llegó a un tal punto que el pastor de la iglesia le dijo a este hermano: la próxima vez que te vuelvas a aparecer por aquí te voy a sacar con la policía porque tú estás yendo contra los procedimientos de nuestro manual de funciones eclesiásticas aquí en la iglesia, de nuestro manual de identidad. Por lo tanto, tiene que haber claridad para los miembros y qué se les permite hacer. Y al mismo tiempo tiene que haber una claridad para qué se hace cuando un miembro se cambia de iglesia o cuando se le quita la membresía, como hablábamos en clases anteriores. ¿Qué es lo que se va a hacer cuando hay que expulsar a una persona de la comunión? Y esto es muy importante por las implicancias legales que esto tiene, porque incluso hoy día las denominaciones ya a nivel de pastores están teniendo tremendos problemas por esto. Ahora, también tiene que haber una descripción de los liderazgos y los ministerios y oficios dentro de la iglesia. ¿Cuál es la descripción de las tareas que tiene el pastor principal, el pastor de administración, el equipo de ancianos, el equipo de diáconos? ¿Cuál es la función del tesorero, del secretario, etcétera? Por lo tanto, debe haber definiciones que ayuden al funcionamiento de la iglesia local. Al mismo tiempo, tiene que estar claramente establecido cómo se nominan, se eligen y se instalan los distintos ministerios, tanto alabanza como niños, como hombres, como mujeres, como diáconos, como ancianos, etcétera. ¿Bajo qué condiciones las personas acceden a estas posiciones? Es posible que en iglesias pequeñas esto no sea tan crítico, es posible que en iglesias de menos de 50 personas gran parte de todo este trabajo lo haga el pastor, pero siempre es bueno tener claro cómo se van a elegir los ministerios, cómo se van a reconocer, cómo se van a gestionar y al mismo tiempo cómo van a terminar, cómo va a terminar el servicio de un ministerio, ya sea porque terminó normalmente, porque estaba asignado por un año o dos, o qué pasó si hay un problema de pecado, cuál va a ser el procedimiento para remover a este líder, a este ministerio, cuáles van a ser las gestiones de disciplina. Y en este punto es bueno considerar que algunas iglesias también tienen, aparte de, ¿no es cierto?, el manual de administración eclesiástica, tienen un libro de ética ministerial en donde se consideran los problemas de carácter ético y los pecados que se dan dentro de la iglesia y las medidas de disciplina para poder tratarlo. Otro tema que es crucial, ¿no es cierto?, dentro de lo que es este tema de el contenido de un manual eclesiástico de gestión de administración, son todo el tema de las políticas financieras. ¿Cómo se hace el conteo del dinero? ¿Cómo se depositan las ofrendas? ¿Qué documentos se generan? ¿Cómo se genera un presupuesto anual? ¿Cómo se elabora? ¿Quién lo aprueba? ¿Quién autoriza gastos? ¿Quién autoriza reembolsos? ¿Cómo se manejan los fondos que ya han sido asignados? ¿Qué reportes se piden? Esto es muy, muy importante. Consideré que hablamos en clases anteriores acerca de los reportes que piden los gobiernos de los países. También está todo el tema de las políticas, ¿no es cierto?, ministeriales y operativas, cómo se van a usar las instalaciones de la iglesia, cómo se van a proteger a los niños. Y esto es crítico para ministerios infantiles y juveniles. ¿Cuál va a ser la política de comunicación interna y externa? Fíjese usted que, por ejemplo, con respecto a la política de protección de menores, en Estados Unidos todos los meses caen pastores de sus ministerios y algunas caídas son gigantescas porque terminan teniendo conductas pecaminosas e inapropiadas con los jóvenes a sus cargos. Pastores de jóvenes caen regularmente de la gracia de Dios y caen en pecado y algunos terminan detenidos y con largas condenas
por haber usado su posición ministerial para definitivamente abusar de niños y de menores. También hay que, no es cierto, tener en el manual de administración eclesiástica las políticas de disciplina y reconciliación. ¿Qué pasa con los temas de conflictos dentro de la iglesia? ¿Cómo los vamos a resolver? Tuvimos una clase hablando de eso. ¿Cómo vamos a aplicar formalmente la disciplina a un miembro para que éste sea realmente restaurado? ¿Y cómo vamos a, no es cierto, actuar cuando este miembro no quiere escuchar? Ahora, una vez que está implementado el manual no es letra muerta, no es algo que va a quedar ahí y lo vamos a ver una vez al año. Es un libro que es dinámico porque va a tener que tener siempre, una vez que fue implementado, procesos de revisión continua. Por ejemplo, usted puede estar en una iglesia de 100 personas y se hace un manual de administración eclesiástica en base a todo lo que hemos dicho acá y mucho más, pero luego su iglesia, Dios la bendice y llega a 400 personas. Claramente ese manual ya no le va a servir, va a tener que cambiarlo. Por lo tanto, debe haber un procedimiento, ¿no es cierto?, para ir revisándolo y mejorándolo en función de la obra de Dios, del crecimiento de la iglesia, entendiendo que es una herramienta viva que debe ayudar a la vida de la iglesia que está cumpliendo su tarea esencial. Ahora, una vez que está implementado el manual, debe ser presentado a la iglesia y debe ser explicado cuidadosamente, dependiendo de la forma de gobierno que se tenga, puede estar aprobado por los líderes o por el presbiterio o puede estar aprobado por la asamblea de miembros, pero debe ser aprobado de manera formal para que nadie diga yo no sabía o a mí no me informaron. Y obviamente que lo que hemos hablado también, cada cierto tiempo hay que hacerle revisiones y mejoras. Por ejemplo, cada 2 o 3 años para asegurarnos que todavía es eficaz e importante para la obra del ministerio. Por eso es que aquí en el módulo 8 reflexionamos sobre esto porque la creación de un manual de administración eclesiástica no es solo una tarea burocrática, no es una cuestión para molestar a los hermanos, es un acto de clarificación teológica en en términos de la teología práctica y a la vez es un pacto de honor en la iglesia, un pacto comunitario, ¿no es cierto? Porque cuando se escribe, la iglesia va a tener que estar informada y van a tener que haber conversaciones claves y llegar a acuerdos sobre una serie de aplicaciones que el manual va a mencionar, por ejemplo, la base de fe, ¿no es cierto? O para redactar una política financiera, ¿cómo se va a, no es cierto?, trabajar con el dinero de Dios? Y esto nos habla de la teología de la mayordomía. ¿O qué vamos a entender por un anciano? ¿Qué vamos a entender por un diácono? ¿Cómo vamos a establecer la disciplina? ¿Cuál va a ser el nivel de autoridad y poder del pastor? ¿Cómo vamos a tratar los problemas de restauración, como nos dice Mateo capítulo 18? Por lo tanto, este proyecto final que vamos a hacer aquí en el curso para poner en práctica todo lo que hemos mencionado, no es una tarea que en una iglesia normal debiese hacerla solo el pastor. Debiese hacerla todo el equipo de liderazgo con hermanos especiales que han venido de los distintos ministerios para dar su mirada y su aporte. Así que esperamos que usted haya aprendido en este curso, haya reflexionado. Este es un curso de pregrado, que significa que esta es una introducción al tema, un primer paso. Usted tiene que considerar mucho más. Considere usted que en las iglesias grandes en Estados Unidos, de más de 200 o 300 personas, el pastor principal nunca está solo, tiene un pastor que se llama el pastor ejecutivo, de Executive Pastor, que tiene el rol de preocuparse de toda la administración eclesiástica de la iglesia, la parte de administración. ¿Se acuerda que yo le hablaba de administración y administración? Entonces el pastor senior o principal se preocupa de todo el aspecto espiritual, de la doctrina, de la enseñanza, de la predicación, de los contenidos relevantes que la iglesia va a estar recibiendo y es ayudado y trabaja codo a codo con este pastor ejecutivo que se preocupa de los ministerios, de los pagos, de los sueldos, de los arriendos, etcétera. Así que hay muchas cosas más que se podrían ver en todo esto, pero creo yo que ya es suficiente con lo que hemos visto y usted lo que tiene que hacer ahora
es tratar de aplicar esto a su iglesia local. Y tal vez si usted no es pastor, no importa, haga el esfuerzo, piénselo. A lo mejor con el conocimiento que adquirió acá, con la reflexión, puede ayudar a que su iglesia funcione mejor. Lo importante aquí es que podamos ser siervos fieles del Señor Jesucristo. Les recuerdo que todos nos presentaremos ante el tribunal de Cristo y dice el Espíritu Santo por la pluma inspirada del apóstol Pablo, para rendir cuenta de lo que hicimos mientras estábamos en el cuerpo, sea esto bueno o sea esto malo. El Señor nos ayude y podamos ser siervos útiles en su obra. Para mí ha sido una bendición llevar este curso, me ha permitido recordar varias cosas, incluso analizar mi propio ministerio y espero que a ustedes también les sirva. No lo sé todo, he reflexionado, les he dado mi mejor esfuerzo, pero en la obra de Dios siempre vamos a estar estudiando para ser mejores siervos del Señor. Le invito a orar por esta clase final. Padre de la Gloria, te damos muchas gracias en el nombre de Jesús por la oportunidad, Señor, de poder llegar a esta clase final, la clase 8 de temas, pero la clase 9 de todo el curso, para que tú nos puedas guiar. Colocamos en tus manos todo lo que hemos dicho, todos los ejemplos, todas las reflexiones. Somos solo seres humanos finitos y limitados y también caídos, pero tu Santo Espíritu nos guía, el Paracleto, el ayudador. Padre, en el nombre de Jesús pedimos la guía del Espíritu Santo para ser buenos administradores eclesiásticos. Señor, te pido que bendigas a cada uno de los estudiantes y que puedan hacer una buena tarea de cierre de este curso. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. El Señor le bendiga.